Es la imagen de la fachada del Parlamento de Canarias. El color verde la ilumina y así lo hará cada noche hasta que superemos el estado de alarma. El verde representa la esperanza de salir pronto de esta situación y rinde un sentido homenaje a todos los que luchan para vencer al COVID-19. Es el mensaje que quiere transmitir la Cámara Regional a todos los canarios en momentos en los que el presidente del Parlamento califica como duros, pero en los que debemos remar juntos en la misma dirección sin dejar a nadie atrás. Hola, muy buenas noches. Y hoy nueva reunión del Comité de Gestión Económica por el Coronavirus, una mesa a la que se han unido por primera vez sindicatos y empresarios. Canarias se sitúa como la comunidad más afectada por la crisis que deja el COVID-19. Óscar Herrera. Ángel Víctor Torres va a trasladar este domingo al presidente Pedro Sánchez que, con los datos en la mano, Canarias es la comunidad autónoma de toda España más castigada desde el punto de vista económico por la crisis del COVID-19. Un dato, se han presentado ya 22.000 expedientes de regulación temporales de empleo con 157.000 trabajadores afectados. Gracias, Óscar. Y el COVID-19 nos da un leve respiro y desde el lunes 30 de marzo son más las altas que los fallecimientos. La cifra total de afectados es de 1.564. Eva Trujillo. Sí, de hecho, los últimos datos nos reflejan que las altas en estas últimas 24 horas han sido de 123 y el total de fallecidos asciende a 78. Desde el lunes las altas superan a los fallecimientos, datos todos ellos positivos. Gracias, Eva. Ya lo ven, nos encontramos en fase de ralentización. El objetivo es reducir el avance de la pandemia y además se ha cumplido. Sin embargo, no se descarta ampliar el estado de alarma. Miguel Vega. Sí, Pedro Sánchez se reunirá mañana con el Comité Técnico Científico para evaluar la situación y valorar posibles nuevas medidas, entre las que se incluye la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril. Posteriormente tendrá que llamar a los partidos políticos para comunicarle esas nuevas medidas y las decisiones adoptadas. El presidente del gobierno ha visitado esta mañana una de las muchas empresas españolas que se han adaptado durante esta crisis sanitaria para producir respiradores y equipos de protección en nuestro país, para así no depender, según el ministro de Sanidad, únicamente de compras internacionales. Gracias, Miguel. Y se repiten las sanciones por no respetar el confinamiento. En Tenerife, el juez ha decretado el ingreso en prisión de un hombre de 51 años tras saltarse las normas del estado de alarma hasta en 5 ocasiones. Permanecerá al menos 8 meses en la cárcel. Y hoy, después de 2 días de atascos en la Gran Canaria 1, a la entrada de la capital Gran Canaria, la vía ha vuelto a la normalidad en este periodo de confinamiento. A partir de hoy se seguirán parando los vehículos, pero de forma aleatoria. Ahora que se acerca el fin de semana, recordamos que está prohibido trasladarse a una segunda residencia y que habrá controles para evitar esos desplazamientos. El seguimiento de los primeros pacientes en Alemania con COVID-19 nos brinda algo más de información sobre cómo se propaga esta enfermedad. Los 9 casos analizados se infectaron en un brote descubierto en Múnich el 27 de enero. El mismo brote en el que se contagió el turista alemán de La Gomera, el primer caso en España. El virus no solo se multiplica en los pulmones como el SARS de 2002, sino que además en la garganta, lo que aumenta su nivel de propagación. Las ventas de tomates han caído y muchos agricultores han decidido entregar el excedente a diversas ONGs. En este caso hemos sido testigos de la entrega de uno de esos cargamentos en Ginamar, en la isla de Gran Canaria. Las asociaciones que ayudan a las personas más vulnerables aseguran que hacen falta más iniciativas como esta. Las solicitudes de ayuda se han disparado a raíz de la crisis del COVID-19. Y en los deportes hoy haremos una ronda por 4 ligas europeas de fútbol, empezando por la española. Tras una nueva reunión de la comisión delegada, hay que decir que la Liga de Fútbol Profesional ha instado a todos sus afiliados a presentar un ERTE como ejercicio de responsabilidad para evitar y para paliar el impacto negativo del COVID-19. Así lo he dicho en un comunicado oficial. Además, viajaremos a Bélgica, Bielorrusia y Rusia. En Moscú, un antiguo fisioterapeuta de la Unión Deportiva Las Palmas se encuentra confinado en la ciudad deportiva del Spartak.
Los datos que tenemos hasta el momento reflejan la ralentización de la pandemia aquí en Canarias. El COVID-19 nos deja un leve respiro y desde el lunes 30 de marzo son más las altas, Eva Trujillo, que los fallecimientos. Sí, de hecho, en estas últimas 24 horas se han producido 123 altas. También en estas últimas 24 horas hay 74 personas más contagiadas de COVID-19 y los fallecimientos ascienden a 5. Aún así, los datos son positivos porque muestran esa ralentización y podríamos llegar al pico de la incidencia. Hay que decir que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha recibido en el día de hoy por parte del Ministerio 2 lotes importantes de material sanitario en el que se albergan más de 44.000 mascarillas, también batas, gafas y guantes para todos los sanitarios. Tenerife sigue siendo la isla de mayor incidencia con más de 890 casos y si nos fijamos en quién le afecta más, si a los hombres o las mujeres, en estos momentos en Canarias están siendo más afectados los hombres en una franja de edad de entre 80 y 90 años. Hay que decir también que la Consejería de Sanidad pone a disposición de todos los sanitarios que estén en primera línea luchando contra el COVID-19, hoteles escuela, hoteles privados y apartahoteles para proteger también a sus familias. Gracias, Eva. Les hablamos ahora del plano laboral y económico del coronavirus. Más de 22.000 ERTEs y más de 150.000 personas afectadas. Son algunos de los datos que sitúan a Canarias entre las comunidades más afectadas por la crisis del COVID-19. De eso se ha hablado hoy en el Comité de Gestión Económica por el Coronavirus y así lo va a trasladar el Gobierno canario al Ejecutivo Central. Óscar Herrera, además, este mismo fin de semana. Sí, en ese comité Ángel Víctor Torres ha anunciado que este domingo trasladará en esa reunión de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos que, con los datos en la mano, Canarias es la comunidad autónoma de toda España más castigada desde el punto de vista económico por culpa de la crisis del COVID-19. Un dato actualizado a día de hoy. Se han presentado en el archipiélago ya 22.000 expedientes de regulación temporales de empleo con 157.000 trabajadores afectados. La crisis sanitaria ha golpeado a Canarias en plena temporada alta de la actividad turística, del principal motor económico. Tal es así que el Ejecutivo asume que la actividad turística este 2020 tendrá la bajada más pronunciada de los últimos 60 años. Canarias pone datos preocupantes sobre la mesa. La recaudación del IGI cayó en marzo un 66%. Se prevé que el turismo genere un 60% menos de ingresos este año. La comunidad de todas las que tenemos en nuestro país, más golpeada por la crisis sanitaria en lo económico. Porque ha llegado en el momento en el que teníamos temporada alta de turismo. El Gobierno de Canarias lanza un llamamiento de ayuda a Madrid y a Europa. Quiere medidas específicas de choque. Del mismo modo que la crisis sanitaria exigió medidas específicas en comunidades que estaban siendo más golpeadas, del mismo modo lo hagan también ahora con aspectos económicos. Prolongar los ERTEs en el turismo sería una de esas medidas. En el mejor de los escenarios se baraja la apertura de un 10% de los hoteles en julio. El Gobierno canario pide ayuda para los afectados por el desempleo. Medidas específicas para los desempleados, también de Canarias, en tanto en cuanto dure esta crisis económica. Y medidas que hagan que las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, tengan también posibilidades de sobrevivir. Demandas que Torres trasladará este domingo al presidente Sánchez. También hoy el presidente de Canarias mantuvo una reunión de seguimiento sobre las incidencias provocadas por el coronavirus con los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde. Los alcaldes de las principales ciudades canarias piden apoyo económico, ya que se encuentran luchando en primera línea contra esta crisis social. Hemos analizado los costes que están produciéndose a nivel local, sobre todo en las grandes ciudades, para soportar la situación económica que están viviendo las personas que peor lo están pasando por esta crisis y cómo las distintas administraciones van a poder apoyar el gasto que estamos generando en este momento las administraciones locales. Asumiendo que nosotros somos esa primera trinchera, que valoren o que estudien, que miren el apoyo a los municipios y a trasladar recursos
a las familias a través de los ayuntamientos. Le hemos solicitado al presidente del Gobierno, por un lado, mayor celeridad y rapidez a la hora de transferir las partidas económicas en el área de bienestar social. Por otro lado, le hemos solicitado que también se agilicen los trámites para poder dotarnos de los EPIs necesarios. Le hemos trasladado a Ángel Víctor Torres que le exija al Ejecutivo de Pedro Sánchez que necesitamos, que nuestra tierra, que Canarias, necesita un plan específico porque nuestra economía va a ser una de las más dañadas de España. Al igual que hay comunidades autónomas que necesitan mayor énfasis en recursos sanitarios, la nuestra va a necesitar más énfasis en su recuperación económica. Bien, pues el objetivo de reducir el avance de la pandemia se ha cumplido. El porcentaje de contagios ha caído un 6,7% y nos encontramos en fase de estabilización. Pero de momento no se descarta, Miguel Vega, ampliar el estado de alarma. Sí, el Gobierno baraja ampliar ese estado de alarma 15 días más y se podría mantener hasta el próximo 26 de abril. Lo decidirá mañana tras reunirse con el Comité Científico y Técnico para evaluar la situación de la pandemia en nuestro país. Esta mañana el responsable de epidemiología del Ministerio de Sanidad aseguraba que no es el momento de rebajar la guardia y debemos mantener las medidas de confinamiento. Pero para Fernando Simón cree que algunas de esas medidas se podrían suavizar. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado esta mañana una de las muchas empresas que se han adaptado su producción para fabricar material sanitario y respiradores nacionales. Una oportunidad para Sánchez para fortalecer el tejido empresarial de nuestro país golpeado por esta pandemia. Mostrar con ello el orgullo que el Gobierno de España tiene de su empresa, de su producción nacional, de sus trabajadores y trabajadoras, de la capacidad de adaptabilidad y también de resiliencia que está demostrando el tejido productivo y también los profesionales. Y desde ese punto de vista, trasladar al conjunto de la sociedad española la determinación. Son momentos duros, son momentos muy difíciles, ya lo advertimos, pero también son momentos para la resistencia, para la persistencia y para seguir avanzando. También el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comunicado que la Agencia Española del Medicamento ha validado varios prototipos de respiradores desarrollados por empresas españolas y que se trabaja en la producción de test rápidos en nuestro país. Pero el ministro ha asegurado que el Gobierno seguirá comprando todo el material necesario para nuestro país para los profesionales que luchan contra esta pandemia cada día en los hospitales. Una lucha que está alcanzando los objetivos de esta semana. Salvador Illa ha confirmado que estamos en la fase de ralentización. Por su parte, la ministra de Exteriores ha anunciado que el Gobierno sigue trabajando para traer a nuestro país a todos los españoles que siguen en el extranjero. Ya han vuelto a España más de 20.000 españoles. La producción nacional se centra en la fabricación de respiradores. La empresa Airsil venía trabajando en una producción de unas 10-15 unidades diarias y a partir de hoy mismo, con la ayuda y la colaboración de la empresa Escribano y también con la ayuda del Gobierno, que le ha formalizado un contrato de adquisición de 5.000 unidades en 2 meses, se sitúan unas cifras de producción de unas 100 unidades diarias. Todo para hacer frente a la dificultad de adquirirlos, según el propio Illa, en un mercado convulso en el que países como Turquía retienen ese material. El Gobierno turco entiende que es una prioridad para el tratamiento de sus enfermos. Lo que sí nos garantizan es que en un plazo prudencial, en el plazo de unas semanas, volverá a ponerse ese material a disposición de España. Y para los nacionales bloqueados en el extranjero, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un mecanismo de alojamiento solidario de urgencia. Lo pone en nuestro conocimiento en nuestro sitio web, en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores, y buscamos ponerlo en contacto con otro español residente en ese mismo país. En España, los ciudadanos conocerán este sábado si finalmente se prolonga el estado de alarma. El comité de expertos confirma la estabilización y se cumplen las previsiones. Se confirma además la tendencia de reducción de nuevos casos. 7.472 personas más que ayer. En base a estas cifras, el incremento en el número de casos hoy es de un 7% respecto a ayer, lo que confirma esta tendencia que venimos observando estos días a la reducción. Y la misma conclusión se deriva cuando estudiamos los casos hospitalizados y los casos ingresados en las UCIs. La evolución es continuista respecto a los días anteriores. Vamos bien. Los datos de nuevos casos están estabilizados. Desgraciadamente hemos superado el número de casos que han tenido otros países, por ejemplo Italia,
pero lo cierto es que las tendencias que estamos observando son correctas. Con los datos de todas las comunidades para hacernos una idea. Todas las comunidades y las 2 ciudades autónomas de España tienen casos de COVID-19. La Comunidad de Madrid sigue siendo el territorio con más afectados, ya por encima de las 34.000 personas contagiadas. Le sigue Cataluña con 23.460. Entre ambas regiones acumulan casi el 50% de todos los casos en España. La tercera comunidad en número de positivos es Castilla-La Mancha con más de 8.500, seguida de Castilla y León. El País Vasco, que hasta la semana pasada era la tercera comunidad con más casos, ha ralentizado el ritmo de nuevos contagios y está consiguiendo retener esa expansión. El número de pacientes en hospitales de Madrid y en las unidades de cuidados intensivos se reduce por primera vez desde el inicio de la crisis sanitaria. Aún así, la capital de España sigue siendo la región más afectada por la pandemia, con más de 34.000 enfermos. Casi 14.000 personas han sido ya dadas de alta. La contra, los fallecidos, suman más de 4.000. Ante un posible desborde y para acoger los cuerpos y facilitar la labor de los servicios funerarios, la comunidad trabaja en habilitar una nueva morgue en las instalaciones del Palacio de Hielo de Majadahonda. 50 respiradores procedentes de Alemania han llegado en 2 aviones del Ejército del Aire. Y el Gobierno de Canarias se muestra optimista con la disminución de número de contagiados en coronavirus en el archipiélago, pero no se confían. Desde hoy son 5 los centros hospitalarios autorizados para la realización del test. La media diaria es de más de 1.000. Se empiezan a ralentizar el número de contagios, pero el Gobierno de Canarias no baja la guardia. Tienen que pasar varios días y repetirse esos datos positivos, que lo son en los últimos días, porque el crecimiento es menor, sobre todo el crecimiento sigue creciendo, pero menos el crecimiento del número de personas hospitalizadas, personas en unidades de cuidado intensivo y también de quienes desgraciadamente han fallecido. El archipiélago cuenta con medios y materiales, pero se necesitarán más. El material para el contagio es uno, para hacer pruebas, y el material para proteger es otro. Del primero estamos un poco cortos, del segundo estamos relativamente bien. Canarias podría ser de las primeras comunidades en salir de la pandemia. Nosotros somos una de las últimas comunidades en la cola de quienes tienen casos positivos, personas hospitalizadas, de manera que sí, que nosotros estamos mejor que otras comunidades. El impacto en la economía va a ser grave. También le digo que batallaremos entre todos para recuperarlo. Y para ello es necesario que todos sigamos cumpliendo con el estado de alarma. Bien, pues intentamos conocer cuál es la situación en Canarias y cómo van a evolucionar las cosas en los próximos días. Y para eso tenemos ya conexión con Luis Serra, que es el portavoz del Comité Científico para la Emergencia Sanitaria. Señor Serra, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Los últimos datos, aunque complicados, apuntan a un moderado optimismo. Parece, usted lo ha dicho esta misma tarde, dentro de la prudencia, que la curva estaría empezando a bajar. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, el pico que tanto nos preocupaba lo hemos dejado atrás hace 3 días y esta es la primera noticia. El pico está atrás. Ahora estamos ya descendiendo, estamos descendiendo el número de ingresos, el número de contagios y también incluso el número de ingresos en intensivos. Una de las cuestiones que usted ha apuntado en estos últimos días es la ventaja que tenía Canarias respecto a otras comunidades autónomas. Incluso usted ha llegado a apuntar que se podrían abandonar o podríamos ser Canarias una de las primeras comunidades en abandonar esas medidas de confinamiento. ¿En qué consistiría esto? ¿Cómo podríamos ir yendo paulatinamente hacia la normalidad? Bueno, en realidad no soy yo, es un comité científico, digamos que nos reunimos, yo soy el portavoz, pero fundamentalmente vemos un escenario clarísimo en Canarias donde algunas islas prácticamente casi ni deberían seguir el confinamiento, ¿no? Porque si no hay cambios de población y se mantienen cerradas, prácticamente no tienen ningún riesgo de tener contagios, hospitalizaciones nuevas. En este escenario nos movemos, ¿no? Y hay algunas islas que están un poco mejor, otras que están un poco peor, y se trata de ir un poco territorializando las decisiones. El Estado español tendrá que hacer lo mismo. No es lo mismo la situación en Madrid que actualmente, por ejemplo, en Canarias. Imagino que ustedes estarán valorando, en función un poco de cómo sea cada isla, ir relajando ese tipo de restricciones y le he escuchado en estos días ir estableciendo permisividad en torno a algunas cuestiones como, por ejemplo, salir a pasear, otras cuestiones que no se han hecho hasta ahora, por ejemplo, ¿no?
Claro, la actividad física siempre en medicina preventiva hemos dicho que es muy importante y el sedentarismo nos puede pasar factura. Es evidente que no podemos permitir que haya rebrotes de coronavirus, pero tampoco podemos permitir que haya un auge de enfermedades causadas por este sedentarismo. Entonces es importante que los niños empiecen a salir, que las personas salgan a pasear, a correr de una forma ordenada. Hay que organizarlo bien, porque no se trata de encontrarse en el parque, se trata de hacer las cosas bien hechas, y esto es un poco lo que se está pensando. Todo esto, imagino, también siempre dentro de la prudencia, porque ahora mismo en la situación que nos encontramos es de una restricción total con el confinamiento, señor Serra, ¿no? Absolutamente. Esto ha sido una victoria de todos. Los sanitarios en primera línea se están dejando la piel y nosotros tenemos que ayudarles. Cualquiera que se salte el confinamiento puede representar una fuente de contagio y puede representar un problema sanitario añadido. Tenemos que ser conscientes de que esta, digamos, pandemia la ganaremos solo entre todos. Ese es un buen mensaje. Le hemos escuchado en los últimos días decir que estuviéramos preparados también para una segunda ola. Esa posibilidad está sobre la mesa. ¿Cómo podría afrontar la población esa posibilidad en octubre, en noviembre, a finales del otoño, en principios de diciembre? ¿Cómo sería esa posible segunda ola? ¿Estaríamos preparados con vacunas, con antivirales? ¿Cómo sería? Yo creo que nos tenemos que preparar hasta ahora ya, porque en la medida en que vayamos dejando el confinamiento habrá que mantener una serie de medidas de distanciamiento social, de máxima higiene, de protección, que no deberemos perder, porque el virus estará allí, ¿no? Estará controlado y en cualquier momento podemos tener un nuevo caso. Pero es evidente que tenemos que reforzar nuestra estructura de salud pública, tenemos que proveernos de más test, diagnósticos, de más equipos de protección individual, y tenemos que organizarnos muy bien para que todo el trabajo que hemos hecho para esta primera ola nos sirva para la segunda y mejor aún, porque nos encontrará mucho mejor preparados. Hay una cuestión muy importante y es muy reseñable, y es esa ventaja comparativa que tiene Canarias, que ha tenido en toda la crisis sanitaria y que sigue teniendo respecto a otras comunidades autónomas de las que tienen datos peores. ¿A qué se debe esa ventaja comparativa, señor Serra? Bueno, desde luego la insularidad juega un papel muy importante porque, digamos, el virus le gustan las aglomeraciones y el tráfico de personas, ¿no? En cierto modo, el estar aislados confluye una cierta protección, que duda cabe. Hay muchas otras hipótesis que iremos conociendo con el tiempo acerca del comportamiento de este virus que no conocemos muy bien. Estamos viendo cómo rápidamente se están extendiendo a tantos países, y veremos si también aspectos como el clima pueden tener influencia. Pero en principio, el hecho de que seamos islas nos protege a nosotros, a Baleares y a otros territorios. Nos quedamos con esa idea. Luis Serra, portavoz del Comité Científico para la Emergencia Sanitaria, gracias por estar con nosotros esta noche. Buen fin de semana a todos en casa, siempre en casa. Ahí queda ese mensaje de Luis Serra y también un poco sus palabras, sobre todo de cara al futuro. Y nosotros tenemos que seguir hablándoles de los bulos que siguen circulando por las redes sociales. El último, un audio de alguien haciéndose pasar por el jefe de neumología del Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. En ese audio se llegaba a afirmar que a Gran Canaria le quedaba muy poco para salir de esta crisis sanitaria. Estamos en números espectaculares. Cada vez entra menos gente y cada vez se dan más altas. En la planta de ayer teníamos 82, pero hemos ido... El propio jefe de neumología del Negrín, Miguel Ángel Ponce, lo desmentía en sus redes. Asegura que no es él quien ha hecho esas declaraciones y afirma que lo que dice el audio además es falso. Pide que no se tenga en cuenta los bulos en las redes sociales. Y aunque la mayor parte de los ciudadanos respeta escrupulosamente el confinamiento, hay quienes todavía siguen sin tomárselo en serio. Turistas despistados, algunos locales abiertos al público y una condena de 8 meses de cárcel que debería servir para entender que saltarse las normas tiene sus consecuencias. Nos encontramos ante una emergencia sanitaria grave que necesita la colaboración de todos.
Con este mensaje, la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil alerta de su vigilancia en la costa. Ya han localizado a varias personas incumpliendo las normas de confinamiento, paseando por el litoral de la playa del Cura en el municipio Gran Canaria de Mogán, o a esta otra pareja de turistas denunciados por estar de paseo en las inmediaciones de la playa del Hierro en Fuerteventura. Por su parte, la Policía Nacional ha localizado a una asociación de fumadores de cannabis abierta al público en la capital Gran Canaria. 2 hombres y una mujer, uno de los cuales se identificó ante los agentes como propietario del negocio y además presidente de la asociación. Todos ellos fueron propuestos para una sanción administrativa. Y en Tenerife, el juez ha decretado el ingreso en prisión de un hombre de 51 años tras saltarse el confinamiento hasta en 5 ocasiones. Ha ingresado en Tenerife 2 este mediodía y permanecerá al menos 8 meses. Bien, se acerca el fin de semana y aumentan los controles en carretera. La idea es evitar desplazamientos a segundas residencias, algo que está prohibido, Paco Sánchez, en esta situación de alarma. Efectivamente, el tráfico ha sido uno de los principales puntos de conflicto durante todo este proceso de confinamiento. Este fin de semana, como ha ocurrido también en el anterior y en el anterior, van a aumentar el número de controles, va a incrementarse esa cantidad de controles en las carreteras para evitar no solo el tráfico hacia segundas residencias, sino cualquier tipo de traslado innecesario. Esa es la noticia en las carreteras. También hay que destacar que ha reducido drásticamente el número de atascos que se producían en la entrada a Las Palmas de Gran Canaria desde el sur. Esta semana se iniciaba con notables atascos en la entrada a Gran Canaria por el sur. La decisión de espaciar los controles y de hacerlos además de manera aleatoria ha servido para añadir fluidez al tráfico, aunque hay que recordar que la entrada, el acceso a Las Palmas de Gran Canaria desde el sur de la isla debe hacerse a través de la circunvalación. La autopista debe quedar liberada para el transporte de vehículos sanitarios, de transporte de mercancías y de transporte de pasajeros. Gracias, Paco. Y reunión este viernes del Comité Permanente Nacional de Coalición Canaria por vía telemática. Preocupa a los nacionalistas el acuerdo alcanzado para centralizar los fondos destinados a las políticas activas de empleo. Por eso piden al Gobierno regional que no lo permita, porque estos fondos serán muy necesarios para la recuperación post-coronavirus. Malestar también entre los nacionalistas por la dotación de test y de EPIs para el personal sanitario. Han pasado más de 15 días y seguimos teniendo problemas importantes en el suministro. Es verdad que igual que en el resto de España, pero somos un archipiélago y necesitamos ese material ya. Vamos a interpelar al presidente en la reunión del lunes de que creemos que no se puede perder ni un céntimo de ese dinero. Nos vamos ahora hasta el Hierro. Allí ya se cumple el 10º día consecutivo en la isla con ningún contagio en medio de esta pandemia global del coronavirus. Eduardo Pulido, son buenas noticias para la isla. Solo 3 casos positivos en el Hierro, 2 hombres y una mujer. Todos ellos ya se encuentran en sus domicilios. Además, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias nos confirma que 2 de ellos han recibido el alta hospitalaria. Es cierto que la isla está siendo afortunada en cuanto a controlar la propagación del virus, pero las consecuencias negativas de la crisis asociada ya se sienten aquí. Por ello, la oposición política representada en todas las instituciones insulares, agrupaciones Red Independiente y Partido Popular, ya han lanzado medidas, mientras los nacionalistas apuestan por invertir 6 millones de euros del saldo positivo con el que cuenta el Cabildo. Los populares se decantan por una moratoria fiscal. Un paquete de medidas a las distintas instituciones locales de la isla para ayudar a los más necesitados, a los que han perdido el empleo, a los autónomos y a las pequeñas empresas de la isla. Las ayudas de fuera van a tardar en llegar, con lo cual tenemos que articular medidas insulares y locales. La primera, la modificación del presupuesto actual y la utilización del superávit para poder ayudar a los más necesitados de nuestra isla. Por un lado, hay que implementar las contrataciones en los servicios básicos esenciales que se prestan a la población. Y por otro lado, a nuestras familias, a nuestros autónomos, a nuestras empresas, hay que paralizarles los recibos de contribución, de rodaje, tasas e impuestos municipales. Uno de los lugares del mundo donde de momento el coronavirus se extiende de forma más lenta es en África. Son algo más de 7.000 los contagios en todo el continente y unas 300 personas fallecidas. La mayoría de los países impusieron medidas restrictivas cuando empezó la expansión en Europa. Restricciones destinadas principalmente a evitar el colapso de un sistema sanitario frágil. Muchos países cerraron sus fronteras y suspendieron actos públicos y actividades lectivas.
pero preocupa la tendencia y el confinamiento total es prácticamente imposible. ¿Cómo confinar a población que vive al día? Que cada día salen de sus casas a buscarse la vida, que no tienen la posibilidad de mantener alimentos y productos en sus casas para sobrevivir durante semanas o en lugares en donde no hay acceso al agua. Es la principal razón por la que muchos gobiernos dudan de su aplicación, ya que podría provocar disturbios. Y no deja de preocupar esa pandemia en sí, más en un continente donde hay países, como por ejemplo Senegal, con 16 millones de habitantes y solo 100 camas para casos graves. Un sistema sanitario con menos recursos que en Europa, pero acostumbrado a este tipo de pandemias. Hacen que la sociedad esté, digamos, mejor preparada y que los mecanismos de respuesta estén mejor engrasados, que haya agentes de salud en todos los barrios y que los comportamientos como el lavado de manos, la prevención, el distanciamiento social se adopten más rápido. Una implicación que necesitan llegue también desde fuera. Senegal recibía esta semana un avión con una donación privada de equipos médicos y de protección para combatir este coronavirus. Y en nuestro recorrido por el mundo a través de los canarios que viven fuera, hoy visitamos Texas y Bielorrusia, dos realidades muy diferentes. En Estados Unidos ya hay restricciones y Gonzalo nos cuenta que ha tardado más de 2 horas y media para entrar en un supermercado. Mientras tanto, Armiche se queja de que en Bielorrusia el gobierno no informa ni toma medidas. Con más de 327 millones de habitantes, Estados Unidos es el país con mayor número de infectados por COVID-19. La cifra supera las 245.000 personas y los fallecidos son más de 6.000. En el estado de Texas hay más de 2.000 afectados por el virus. La gente se lo empezó a tomar en serio cuando Donald Trump sacó la noticia de que vuelos procedentes de Europa no llegarían a los Estados Unidos. El estado de Texas ha tomado la decisión de cerrar los establecimientos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y no dejar a la gente salir a la calle. Tuve que esperar más de 2 horas y media para poder entrar al supermercado. En lo personal, no he podido ir a trabajar en las últimas 2 o 3 semanas debido al coronavirus. Y mis padres han decidido que la mejor situación para mí es volver a casa, ya que los contagiados en mi área están subiendo poco a poco y ya son más de 230 casos en la ciudad de Austin. Bielorrusia tiene más de 300 afectados por coronavirus en una población que supera los 9 millones de habitantes. Han fallecido 4 personas y se han recuperado 50. El gobierno no da información, no toma medidas oficiales como pueden tomar el resto de países que estamos viendo y sinceramente a la población le crea un poco de incertidumbre al respecto de que nadie sabe cómo va a evolucionar este virus. La vida es totalmente normal, funcionan los colegios, las universidades, las empresas, el deporte. El fin de semana volverá a haber Liga de Primera División. Estamos también intentando concienciar a todo el volumen que tenemos de jugadores, que no es pequeño, de entrenadores y toda la gente más o menos que nos puede rodear, a que tomen medidas de prevención y de higiene. Enviar un mensaje de ánimo, de apoyo, de mucha fuerza para toda Canarias, para toda España y esperemos que esto se solucione lo antes posible. Pues nada, un saludo enorme, un beso, chao. Ahí queda ese saludo. Ya son más de 1 millón de personas contagiadas en todo el mundo que han causado 56.000 fallecidos. Estas son las peores cifras de esta pandemia, que también deja un dato esperanzador que ven ahí. 223.000 personas recuperadas, más de un 20% del total de infectados y una cifra 4 veces superior que la de muertes. Por países, Estados Unidos, con 258.000 infectados, supera los 6.600 fallecidos. China apenas suma positivos y continúa estable. Alemania es el cuarto país del mundo con más contagios y se acerca a los 90.000. Francia, con más de 50.000 casos, tiene una tasa de letalidad del 9%. Y tras la actualización de datos ofrecida esta tarde en Italia, ese país suma 120.000 contagiados, con más de 14.000 fallecidos y 20.000 personas que se encuentran ya recuperadas. El estado de Nueva York ha alcanzado un nuevo máximo de muertes en un solo día, 562 en las últimas 24 horas y casi 3.000 en total. Andrew Cuomo, gobernador del estado, afirma que Nueva York está en crisis y ha decretado una orden por la que podrá requisar respiradores que estén en instituciones privadas y no estén en uso. Recordemos que la sanidad en Estados Unidos no es pública. En Perú, la población no ha respetado las medidas de confinamiento. Las familias salían en conjunto, madre, padre, hijos, abuelos, juntos. Lo que ha hecho que el gobierno tome una medida para evitarlo.
Una restricción para lo que es salida de domicilio y esta restricción es por género. Lunes, miércoles y viernes pueden hacerlo los hombres, martes, jueves y sábado las mujeres y los domingos absolutamente nadie. Mientras, en Francia se aprecian ya algunos de los efectos beneficiosos del confinamiento. El índice de polución se ha reducido notablemente. Un estudio realizado en Múnich arroja conclusiones importantes sobre el comportamiento del COVID-19, que las probabilidades de contagiar a otra persona se reducen drásticamente a partir del 10º día de infección y que deposita su carga vírica en pulmones y garganta, a diferencia de otros virus que solo afectan a los pulmones. El virus en sí no es contagioso a través del sudor ni de la sangre, pero sí a través de la saliva. El estudio se realizó con 9 de los primeros contagiados de Europa, afectados por el mismo brote que afectó al alemán, que desde La Gomera se convirtió en el primer caso de coronavirus en España. Y a falta de los datos de hoy, las últimas cifras indican que el número de contagiados en la isla de Lanzarote tiende a estabilizarse. Aún así, como ocurre en el resto de las islas, las fuerzas de seguridad no bajan la guardia para que los ciudadanos, José María de País, cumplan con el confinamiento. Efectivamente, en especial hoy viernes, en que la Guardia Civil ha intensificado los controles a las salidas de Arrecife, intentando disuadir a aquellos vecinos que tienen doble residencia e intentan hacer uso de ella este fin de semana. También la Policía Nacional trabaja duro para que los ciudadanos cumplan el confinamiento. Ayer, sin ir más lejos, detenían a una persona que lo estaba rompiendo y además se negó a obedecer sus órdenes. Por otro lado, destacar que la ONG Emerland denuncia que en la capital de Lanzarote al menos hay 100 personas que están viviendo o bien en la calle o en coches abandonados o en casas ocupadas. Y por otro lado, resulta curioso cómo viven el confinamiento aquellas personas que llegaron en velero a nuestra isla justo cuando estallaba la pandemia. Te puedes pegar un bañito, pegadito al barco, se puede pescar, puedes ir a comprar, hay solito, está el tiempo bueno, así que aquí se está de maravilla. Me siento afortunada porque en realidad estás en todo momento al aire libre, no te sientes encerrada. La crisis del coronavirus también afecta al ámbito educativo. Los casi 42.000 estudiantes universitarios que hay en Canarias terminarán el curso en casa. Es lo que han decidido tanto la Universidad de La Laguna como la de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo atendiendo las recomendaciones del ministro Manuel Castells. Este es el único sonido que se escucha en el campus de Guajara, en La Laguna. Y también así, vacía está la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. No volverán a tener alumnos hasta septiembre, una decisión que han adoptado los dos centros después de la reunión mantenida ayer con el ministro. El objetivo que perseguimos es completar el presente curso académico en las fechas previstas y, en todo caso, con las posibles extensiones que sean necesarias. El calendario de exámenes, trabajos o prácticas lo establecerá en los próximos días cada universidad. En las próximas horas, una instrucción con orientaciones sobre cómo llevar a cabo las evaluaciones telemáticamente y hemos puesto a disposición del profesorado una batería de recursos telemáticos para que éstas sean posibles. Para el resto de alumnado, más de 300.000 niños y niñas en toda Canarias. No hay nada decidido aún, pero se contempla la posibilidad de que esta situación se alargue. Habrá medidas para aquellas familias sin acceso a la tecnología. Es algo que no teníamos previsto, pero que sí vamos a hacer un esfuerzo para que no haya nadie que se quede atrás. Se prevé que el 15 de abril se sepa cómo se va a cursar la tercera evaluación. Entre el 1 y el 3 de julio, esas son las fechas que el Gobierno regional y las universidades canarias han acordado para la prueba ordinaria de la EBAU. No ha sido posible mantener la fecha habitual de junio debido a la crisis sanitaria y a la suspensión de las clases presenciales. La convocatoria extraordinaria, que en cursos anteriores se celebraba precisamente en julio, se retrasará hasta el mes de septiembre. Vamos a ver ahora cómo el COVID-19 puede influir incluso en aspectos como la predicción del tiempo.
Aunque parezca increíble, el COVID-19 afecta la fiabilidad de la predicción meteorológica de estos días y de las próximas semanas a los pronósticos de corto y medio plazo. Los aviones realizan y aportan observaciones meteorológicas. Estas observaciones son muy importantes, suponen el 13% de los datos que usa el Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a medio plazo para realizar los cálculos matemáticos que dan lugar a la predicción del tiempo. Las duras restricciones al tráfico aéreo en Europa y en Estados Unidos han reducido las observaciones meteorológicas de aviones en un 65% en Europa en las 3 últimas semanas y en un 42% a nivel global. Esta situación ha hecho que el Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a medio plazo, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, hayan advertido que en los próximos días y semanas la calidad y la fiabilidad de parte de los pronósticos meteorológicos disminuirá. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera ha puesto en marcha una serie de medidas sociales y se prepara para afrontar medidas económicas de apoyo a empresas y a los autónomos. La isla, Ana Ramos, sigue registrando 5 positivos por COVID-19. 5 casos positivos en aislamiento domiciliario y 3 pacientes a los que se les ha dado el alta, según los datos oficiales. Como decías, el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera prepara medidas económicas. La primera entrará en vigor en los próximos días y es el aplazamiento de determinados tributos municipales. Además, también se preparan ayudas para autónomos y pymes. El primer paso es la realización de un cuestionario para conocer con la mayor exactitud posible la situación del sector empresarial en la capital gomera. Y el consistorio continúa tomando medidas en lo social. En la residencia de mayores se ha activado un servicio de videollamada. Con la ayuda de las trabajadoras y una tablet, los mayores han podido ver de nuevo a su familia y sus familias también les han podido ver sonreír otra vez. Hemos proporcionado en estos días una nueva línea de conexión entre usuarios y familiares a las que ya se sumaban esas llamadas que hacían diariamente y una herramienta que está a disposición directa de los usuarios para ellos hacer uso conjunto al personal para que puedan verse de una mejor manera, tanto usuarios como familiares, compartir esos ratos. Y aquí ya lo ven, tienen a uno de los 18 profesionales de la unidad de teleasistencia a domicilio del Hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín. Visitan a los pacientes positivos en coronavirus en sus casas. Estamos haciendo seguimiento y control de pacientes COVID ingresados en domicilio. Se trata de pacientes en la práctica totalidad pacientes con neumonía, que a diferencia de los pacientes que controla primaria son pacientes con sintomatología más leve. En este caso nosotros lo que hacemos es controlar al paciente de forma estricta, estrecha y de forma diaria, incluidos fines de semana, festivos. Esta situación también afecta a los tomateros de Gran Canaria. Ante el descenso de ventas de tomates debido a la crisis del coronavirus, los agricultores de la aldea de San Nicolás han decidido donar el excedente que no se adquirirá en el mercado. Hoy ya se ha hecho un reparto entre diferentes ONGs de la isla de Gran Canaria. Preparan la carga para hacer un reparto diferente al habitual. 80 kilómetros los que hay entre la aldea de San Nicolás y Ginamar han recorrido estos 2.400 kilos de tomates que irán a parar a las familias más desfavorecidas. Y es que no serán vendidos sino donados a ONGs de la isla de Gran Canaria. Las ventas han disminuido con todo lo que está pasando, ¿no? Entonces antes de mandarlos a otro sitio pues hemos decidido que las personas más vulnerables los puedan aprovechar. Los voluntarios de esta asociación de Ginamar se exponen cada día para hacer el reparto de alimentos y ayudan a más de 380 familias. Hemos decidido nosotros mismos porque podemos negarnos a abrirlo o darla más que una vez y venir ¿no? Lo que lo dice la ley, ponemos una mesa, entra uno a uno. Esta otra celebra la llegada de un producto que les viene como caído del cielo. Atienden a más de 1.400 personas y aseguran que desde que comenzó la crisis sanitaria la cifra se ha incrementado, al menos en un centenar. En estos días sí hemos notado que ha venido más personas por la crisis que hay, el tema de también que hay personas desempleadas y demás, y han venido a pedir, al no tener cartas de las asistentes sociales, tanto de un municipio como de otro, le hemos dado varios repartos de emergencia. Piden a otras empresas que se animen a repetir la gesta de los aldeanos, ya que en los últimos días cada vez son menos los alimentos que quedan en sus almacenes.
Nos vamos ahora a la isla de Fuerteventura. Allí, de los 35 casos confirmados hasta el momento en la isla, destaca que las altas siguen aumentando y ya se sitúan, María Asensio, en 14 altas. Sí, nuevo caso positivo, por lo que son 35 los casos confirmados hasta el momento en Fuerteventura. La nota positiva la ponen las altas, que ascienden a 14, por lo tanto son 21 los casos que se mantienen activos. Para mantener estas cifras estables es imprescindible que sigamos cumpliendo con las medidas de confinamiento, y por ello las instituciones nos proponen alternativas para hacer este periodo de cuarentena más ameno. Es el caso del Cabildo de Fuerteventura a través de Reserva de la Biosfera, con una serie de actividades que nos proponen para hacer online. Son retos, actividades e información para convertir nuestro hogar en algo más sostenible, también para disfrutar de nuestra casa pero con el mínimo impacto ambiental. Son actividades que pueden realizarse a través de la página web habilitada maxsost.com, también la información en las redes sociales de Reserva de la Biosfera. Aspiramos a que en los próximos meses, cuando salgamos de esta cuarentena, que sin duda saldremos, pues todos tengamos un poco más de información, tengamos un poco más de capacidad de contribuir a un sistema ambiental, como una naturaleza tan bella como la de la isla de Fuerteventura, que sea más sostenible. Durante estos días de confinamiento, los cuerpos de seguridad y emergencias muestran su lado más humano, por ejemplo, con los más pequeños de la casa. Las felicitaciones de cumpleaños y los homenajes a los niños que están en casa es una de las caras amables de este periodo de estado de alarma. La Policía Nacional ha querido darle una sorpresa muy especial a Marcos. Cumple 5 años y su sueño es ser policía. Mira, y me han dicho también tus padres que quieres ser policía nacional. Y pues obviamente sí. Bien. Marcos tiene leucemia y no sale de casa desde octubre. Sus padres y una vecina en especial le han preparado esta gran sorpresa. No podemos hacer otra cosa por el cumpleaños de Marcos. Lleva un año muy duro y hacerle algo especial. Y a través de ella pues surgió toda la idea. Sara, un beso enorme. Y hoy también es su cumpleaños. Hola Lucía, muchas felicidades. Lucía cumple 9 años y la Policía Nacional de Telde le ha deseado feliz cumpleaños y la han felicitado por cumplir con el estado de alarma y celebrar su fiesta en casa. Y él también cumple con la cuarentena. En Valle Gran Rey y en La Gomera, los cuerpos de seguridad y emergencias han recorrido el municipio felicitando a los pequeños que cumplen durante estos días. Pero ellos también tienen su reconocimiento. En la medida de lo posible, hace más llevadera esta situación a los más pequeños, hecho que los vecinos agradecen con aplausos desde sus balcones. Nos vamos ahora hasta La Palma. Allí también se ha sumado este viernes a las buenas noticias en la lucha contra el coronavirus. En las pruebas realizadas, Javier Sánchez, no hay que lamentar nuevos positivos. Una situación que no se vivía en La Palma desde el pasado 19 de marzo, cuando tampoco se registró ningún caso entre todas las pruebas realizadas durante esa jornada. Así que la situación queda igual que en la jornada de ayer, con 69 casos activos, 4 personas en la unidad de cuidados intensivos, otras 6 se encuentran en planta del Hospital General y el resto en confinamiento domiciliario. También hay que destacar que los 2 casos positivos de personal de centros sociosanitarios de la isla no han trasladado esta enfermedad a los usuarios, según las pruebas que se han ido realizando durante los últimos días. Y sorprendidos se encuentran por su parte en el Cabildo después de que hoy llega a La Palma un vuelo procedente de Madrid con 10 personas a bordo que tendrán que cumplir con los protocolos de seguridad en este tipo de casos. Y es que no se esperaban vuelos más allá de los 2 que operan cada día desde Tenerife Norte. El presidente del gobierno nos anunciaba el cierre del tráfico aéreo, solo manteniendo 2 líneas diarias con Tenerife, y por tanto estamos trabajando desde ya para que esto no se vuelva a repetir. 10 sanitarios han sido los que han dado positivo en el virus del coronavirus. Estamos hablando del 0,51% de la plantilla. Todos esos profesionales están siendo atendidos por el servicio correspondiente hospitalario y están en aislamiento.
Desde que se decretara el estado de alarma, cerca de 250.000 empresas han presentado ERTEs y se estima que unos 620.000 trabajadores ya tienen reconocida la prestación por desempleo. En condiciones normales, los desempleados debían esperar hasta entre el día 10 y 15 de cada mes para poder cobrar la prestación. Dadas las circunstancias excepcionales, Gobierno y entidades financieras han acordado adelantar el pago a este viernes y también al lunes 4 de abril. Les hablamos de la campaña de la renta. La agencia tributaria ya ha devuelto cerca de 7.000 contribuyentes canarios en el tercer día de la campaña de la renta. La cantidad devuelta hasta el momento es de 3,3 millones de euros. Desde que comenzó la campaña de la renta, 84.000 contribuyentes han presentado su declaración en Canarias, 48.000 en la provincia de Las Palmas y 35.000 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo que representa un 64% más que el año pasado a estas alturas. La previsión es que se devuelva más de 10.000 millones de euros a los más de 21.000 millones de declarantes que se presentarán en todo el país. La agencia tributaria ha incluido mejoras en la aplicación móvil para seguir reforzando su accesibilidad. El plan de confección telefónica arrancará el 7 de mayo. La lluvia tan esperada ha hecho acto de presencia con mucha fuerza en la isla de La Palma, sobre todo durante las últimas horas. La isla se ha visto regada en su totalidad, destacando la caldera de Taburiente, donde se han rozado los 50 litros por metro cuadrado. También el agua se ha dejado notar en el área capitalina, llegando a los 52 litros, pero sobre todo se esperaba con especial interés en el Valle de Aridane, que sufre con mucha intensidad desde hace años una profunda sequía y donde las precipitaciones han permitido una buena regada de los cultivos. Y nos despedimos. Vamos cerrando ya esta semana intensa, la tercera de este confinamiento, y como siempre nos marchamos con el resumen de esta nueva jornada. En el mundo, en este planeta en el que ya ni predecir el tiempo es seguro, la fiabilidad de parte de los pronósticos meteorológicos disminuirá. Aparece ahora un debate mucho más grave que es difícil de entender. Si hubiese que elegir, ¿no sería mejor elegir la economía a la vida? Necesitamos un alto para entender esto. La economía sufre, pero el esfuerzo de miles de canarios ya deja efectos evidentes. El dato más bajo, desde el 18 de marzo se registraban 46 personas contagiadas. Canarias es la comunidad autónoma más golpeada desde el punto de vista económico por la crisis del COVID-19. La economía se congela al tiempo que salvamos vidas, al tiempo que hay que añadir ahora. La prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. Un descenso brusco de hasta el 94% en el acceso a negocios. Un descenso del negocio que nos golpea, aunque lo hace mucho menos de lo que golpea el hambre en ese continente que tenemos al lado. ¿Cómo confinar a población que vive al día? ¿Es economía o salud? Productos como estos tomates que no encuentran mercados, pero sí otro destino. Le hemos dado varios repartos de emergencia. Este es el sonido de esas emergencias cuyo sentido este virus también ha cambiado. Hola Lucía, muchas felicidades. Sonríe Lucía desde su ventana, lo hace también Marco, felicitado en un encierro bastante más duro que este virus. Marco lleva desde octubre sin salir. Ni ellos dos, ni Jimena mirando y aplaudiendo desde su ventana entienden este debate entre economía o salud. Son días de dolor y esperanza. Algunos pacientes han perdido esta batalla, pero muchos otros han conseguido irse de alta. Lo sabe bien Naira, esta reña en Madrid, conoce el sufrimiento y también las alegrías. Vamos, que ya estás aquí con nosotros. Ella sabe que el valor de una vida no se mide por la edad, no hay economía corriendo por nuestras calles vacías, pero hay esperanza, en silencio, deseando encontrarnos de nuevo y ojalá sea un mundo en el que no vuelva a existir este debate. Ojalá que sí. El resumen de esta jornada con una mirada a la esperanza. Nos vamos a despedir con la misma imagen con la que comenzamos. La fachada del Parlamento de Canarias iluminada con el color de la esperanza para homenajear a todos los que luchan contra el COVID-19. Hasta aquí este Telenoticias 2. Enseguida regresamos con la información deportiva.